was powerful. Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gozo estar con ustedes de vuelta. Saben que ya se nos básicamente terminó el verano, ¿no? Ya mero. Y me da gusto poder estar con ustedes unos momentos, y los hermanos están aquí apresurándose para poder estar unos momentos más con ustedes. Les agradezco, aunque voy a tratar de no salir tan apresurado esta vez, Carlos. Cada vez que llego arriba me doy cuenta que todavía tengo como unos 10 minutos. Sí, ¿no? Sí. Estoy feliz de la reunión que tendremos esta tarde, hermanos. Estoy con anticipación tratando de entender un poquito más sus deseos, la trayectoria, para dónde vamos, y poder platicar un poquito más esta tarde, ¿no? A las 4:30, creo, Carlos, 4:30. Muy bien. Mi esposa esta mañana les manda saludos. Ella está en Yuba City, está dando otro concierto esta mañana y esta tarde. Entonces, oren por ella. Sus cuerdas vocales no están muy bien, pero ella canta, ¿no? Necesita cantar periódicamente. Entonces, ahí manténganla en sus oraciones. Y también ya está en el tercer trimestre de su embarazo. Y las hermanas que han estado embarazadas posiblemente pueden relacionarse un poco, pero entiendo que a veces en el tercer trimestre las hormonas y las emociones son un poco más, se agitan más, y está muy cansada, y nos estuvimos riendo bastante esta semana porque las emociones a veces son así, ¿no? Como un roller coaster. Pero está de buen ánimo mi esposa, les manda saludos. Antes de entrar en el tema, me encantaría poder orar con ustedes otra vez, si me acompañan, hermanos. Señor eterno, tu presencia la agradecemos tanto, oh Dios. Agradecemos que has mandado ángeles a este lugar para que nos rodeen y nos inspiren. Por lo tanto, Señor, al conversar con mis hermanos, mis amigos esta mañana, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que pueda ayudarnos a entender el texto de la Biblia más claramente, y no solamente entenderlo con la mente, sino anhelamos ser transformados por tu Espíritu Santo, Señor, por la letra y el Espíritu combinado, Señor. Cuánto anhelamos caminar contigo más íntimamente, oh Dios. Gracias por aunque seas el ser más maravilloso y más poderoso en todos los universos, al mismo tiempo te encuentras aquí en nuestro medio. Gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro querido Jesús. Amén. ¿Cómo se titula el sermón esta mañana? Usted sabe que el ser humano tiene anhelos, ¿no? Diferentes anhelos. Pero hay un anhelo que es sobre todos los otros anhelos que tenemos. Dios nos ha creado de esta forma, hermanos. Y para tratar de entender este asunto un poco más, el Señor me inspiró usar la historia de Saulo de Tarso, que después llegó a ser Pablo, ¿no? El evangelista. Cuando usted empieza a leer un poquito acerca de Saulo de Tarso, ¿quién era este hombre? Usted va a Filipenses, por ejemplo, cuando tenga tiempo, ahí al capítulo 3. Usted va a encontrar diferentes descripciones de este hombre. Él venía del linaje bueno, fue circuncidado al 8º día,
viene de la tribu de Benjamín. O sea, era, como dice ahí la Biblia, fariseo de fariseos. Se cree que él fue enseñado por Gamaliel, una de las razones por la cual tenía influencia en el mundo griego, romano. Pablo no era cualquier persona, hermanos. Yo no sé si ustedes, y estoy tratando de pensar en mi mente, por ejemplo, ustedes han escuchado el nombre Einstein. Einstein, ¿verdad? Uno de los personajes muy inteligentes en nuestra historia. Ahora, ¿ustedes han escuchado el nombre Anthony Robbins? ¿Ustedes conocen en el mundo hispano algún personaje que es motivador? No me viene a la mente. Pero Anthony Robbins en el mundo anglosajón, él es uno de los nombres más destacados en nuestra época. Salió de la pobreza, sin padre, y Anthony Robbins el día de hoy es uno de los personajes que ha inspirado a miles y miles de personas. Es una personalidad grande, creo que mide como 6, 7 pies, es un hombre grande y tiene un tipo de inspiración tremenda, ¿no? Y cuando yo me imagino a Pablo, a Saulo de Tarso, a Pablo, que fue convertido a Pablo, yo me imagino una combinación de Einstein y Anthony Robbins, ¿no? O sea, Pablo era un personaje increíble, hermanos. La influencia que este hombre tenía porque era letrado, o sea, él tenía intelectualmente un cerebro muy, muy bueno, y de la forma que él trataba al ser humano era muy, muy, muy positiva. Este es el tipo de personaje que estamos aquí viendo. Ahora, lo interesante de eso es que cuando usted estudia la vida de Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era un fariseo joven que lo admiraban los maestros de la ley en su día y pensaban ponerlo a él en posiblemente una posición alta en el Sanedrín por su capacidad intelectual. Saulo de Tarso, en un momento dado, lleno de celo por las cosas del judaísmo, por Dios, la Torah, empezó a perseguir a los cristianos. Y cuando usted lee la historia un poquito allí en el Nuevo Testamento, en Hechos, usted se da cuenta que Saulo de Tarso fue mayormente responsable por la muerte de ese diácono Esteban. Saulo, en un momento dado, tomaba a los niños, a las mujeres, presos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas personas habían decidido, habían sido inspiradas por el mensaje, por el personaje de Cristo Jesús, ¿no? Y simplemente porque estas personas querían seguir a Cristo y sus enseñanzas, que en sí, en realidad, eran enseñanzas judías. Las enseñanzas de Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero para el día, en el momento que Cristo llega, en aquel día, hace 2000 años atrás, las enseñanzas de Dios se enseñaban de tal manera que estaban a veces tan erróneamente presentadas, hermanos, que por un lado Saulo de Tarso en la sinagoga se levanta los sábados y enseña la ley de Dios. Y la gente le tiene mucho respeto porque Saulo de Tarso en realidad sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Y por otro lado, este mismo Saulo de Tarso está llevando a la gente a la cárcel. Algunos mueren debajo de su liderazgo simplemente porque quieren seguir las enseñanzas de este humilde nazareno Jesús.
¿Quién era Pablo en realidad? ¿Quién era Pablo? Era un hombre de Dios, por un lado, pero por otro lado, Saulo de Tarso perseguía a gente simplemente por pensar diferente, hermanos. Capte el punto esta mañana. Capte el punto del mensaje. Me recuerda la historia de Pablo, pero antes de ir allá, déjeme mencionar esto. Por un lado, es normal cuando una persona no le importa lo que otros piensan y hacen lo que hacen sin vergüenza, ¿verdad? Cometen pecado, viven una vida mundana y lo demás, ¿verdad? Y no les importa. Pero por otro lado, hay personas que por encima, por afuera, dan la apariencia de vivir una vida santa, de vivir una vida justa, recta, pero por dentro es otra cosa. Cuando a lo negro le llamamos blanco, cuando a la luz le llamamos tinieblas, eso es un problema, pero ¿sabe lo que es un problema aún más terrible? Y es lo que vemos en la vida de Saulo de Tarso. Que en el nombre de Dios le llamamos a estas cosas que son negras, les llamamos blancas. Está bien si es mi opinión, ¿no? Está bien si es tu opinión, Carlos. Pero cuando venimos en el nombre de Dios, es así. Eso es otra cosa totalmente diferente, hermanos. Saulo de Tarso, un hombre de Dios, un erudito en las Escrituras y al mismo tiempo persiguiendo a aquellos cristianos porque siguen a Jesús. Wow, ¿quién era Pablo en realidad? ¿Quién era Pablo? Me hace recordar esta historia de un sistema religioso de antaño. Me hace recordar de un sistema religioso que viene de Europa. Hace muchos años atrás, sigue con nosotros el día de hoy. Estamos hablando de un sistema, no de las personas necesariamente dentro de este sistema. Cuando usted lee la historia, tristemente la historia está manchada de sangre de hombres justos, hombres que simplemente querían seguir su conciencia como ellos entendían las Escrituras. Y tristemente en el nombre de Dios, cuando usted lee la historia, usted puede ver este sistema persiguiendo a miles en unos registros históricos. Usted lee de sangres. Los escritores, historiadores escriben que la sangre corría como ríos de agua, de tanta persecución. ¿Por qué? Porque las personas creían la Biblia diferente de como el sistema lo enseñaba. La apariencia era religiosa, pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? No solamente se ha mal representado la verdad de Dios, pero en el nombre de Dios se ha puesto, se ha matado, se ha ejecutado a seres humanos en el nombre de Dios. ¿Qué tan más torcido de pensamiento vemos aquí, no? ¿Qué tan más torcido? Y quiero llegar al punto de esta mañana. Bienvenidos a los que van llegando, nuestros queridos hermanos, amigos, bienvenidos.
Pablo, un hombre de Dios, pero al mismo tiempo persiguiendo a personas que entienden a Dios diferente. Un sistema religioso que encontramos en Europa que sigue con nosotros hasta el día de hoy, profesando a Dios y al mismo tiempo persiguiendo, ejecutando a seres humanos porque creen la Biblia diferente. Mi punto esta mañana es el anhelo más profundo del ser humano. Es lo siguiente. Aún que Pablo era quien era. Hermano, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Pablo estaba torcido. ¿Cómo tú puedes ponerte a predicar de las cosas de Dios y luego ejecutar seres humanos porque creen diferente? Eso es un problema muy grande, ¿correcto? Eso está deranged, como decimos en inglés. Es un problema gigantesco ese tipo de pensamiento. Y aún así, ¿qué hace Dios? Dios viene a Pablo, así de trastornado y confundido. Pablo, Saulo de Tarso, Dios viene a él. Exactamente, aleluya. Sin la gracia de Dios, así somos todos, hermanos queridos. En esa misma condición estamos todos. Pero Dios, quien conoce el corazón, viene a Pablo con ese pensamiento tan torcido y lo toca a Pablo. Lo tiene que cegar por unos días. Algunos piensan eso, ¿verdad? Que ese fue el aguijón, si fue cegado. Algunos piensan que ese fue el aguijón. Hermanos, el doctor Joseph Fitzmyer hace un comentario increíble. Estoy de acuerdo con él. Él dice que posiblemente el llamado de Dios a Saulo de Tarso es uno de los actos más maravillosos que vemos, no solamente en la historia cristiana, pero en la historia del mundo. Aquí un hombre tan trastornado y confundido, Dios lo llama, lo toca, lo llena del Espíritu Santo y Saulo de Tarso se convierte en Pablo el Evangelista. Y la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por este hombre que fue tocado por la mano de Dios, aunque era quien era Saulo de Tarso. Estoy de acuerdo con el doctor Fitzmyer. Uno de los ejemplos más maravillosos en la historia del mundo. Ahora, ¿cuál es ese anhelo más profundo del ser humano? Usted sabe por qué hay gente que se pone a tomar a veces, hermanos. Gente que hace las drogas, de relación entre relación, andan muchos, tratando de llenar, ¿no? Yo conocí a una amiga, llegamos a ser amigos, que tomaba tanto que ella le avisaba a amigos, ya tenía todo esto prearranged, preparado antes de tiempo. Cuando ella tomaba, venían, le cerraban bien las puertas y todo para que no se pudiera salir ella. Cuando se emborrachaba tanto, era un blackout que le dicen en inglés. Tú llegas al punto que se te olvida, ¿no? Lo que haces cuando estás ya tan embriagado. Y entonces ella me empezó a contar el dolor de su vida. Rechazada por sus padres, rechazada por su esposo, la dejó por otra mujer. Usted entiende, hay historias como estas, muchas, ¿no? Y mientras platicaba yo con esta amiga, mientras yo estudio la historia de Pablo, mientras yo me pongo a analizar esto, ¿sirve este micrófono de aquí, muchachones? Ok.
It does. ¿Cuál es este anhelo más profundo? El ser humano, nosotros anhelamos ser aceptados en nuestra totalidad, incondicionalmente. Ese es el anhelo más profundo del ser humano. Es ser aceptados y amados así como somos. Con todos nuestros desafíos, con todos nuestros problemas. Y el gran problema dentro de la iglesia siempre ha sido que tenemos nosotros unos con otros ese desafío. Dios nos acepta así como somos, pero nosotros, como a veces tenemos un problema en aceptarnos como somos. Y aún más grave se pone la cosa cuando como líderes mal representamos el carácter de Dios. El anhelo más profundo, hermanos, del corazón es ser aceptado como somos. Y escuche bien lo que le voy a mencionar. No estamos aquí diciendo que usted primero tiene que hacer esto, hacer lo otro, hablar de cierta forma, y luego Dios lo acepta. ¿Cómo y cuándo vino Dios a Saulo de Tarso? ¿Cuando había él ya entendido que estaba mal? No. Dios vino a Saulo de Tarso en su momento más confundido y torcido. En esa condición Dios viene a Saulo de Tarso. Quiero hablar de corazón a corazón con ustedes. ¿Ok? A ver si nos entendemos. Yo quiero que seamos amigos después de esto. ¿Está bien si hablamos abiertamente? Aquí, así se habla aquí, ok. Piensa conmigo por un momento. Piensa conmigo por un momento. ¿Por qué será que algunos no vendrán a la iglesia? Primera pregunta. ¿Por qué será que algunos no se sienten bienvenidos en nuestras iglesias? Número 3. ¿Por qué será que algunos no quieren nada? No quieren nada con las cosas de Dios. Eso es un problema en el mundo cristiano, ¿sabía? Jóvenes están saliendo de la iglesia por montones, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué? La iglesia tenemos la responsabilidad de hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes se nos están yendo? Yo creo que le debo dar el púlpito a usted, hermana. Usted sabe por dónde voy, ¿eh? Nosotros, y escuche lo que le voy a mencionar aquí cuidadosamente. Nosotros creemos y enseñamos que Dios nos acepta y nos abraza sí. ¿Captó eso? Mayúscula S, mayúscula I. Y estoy hablando en español. S-I. Pensamos nosotros y enseñamos en la iglesia que Dios nos acepta sí, coma,
¿Nos vestimos diferente? Sí, nos vestimos diferente. Sí, guardamos el sábado mejor o diferente. Dios nos acepta más y nos ama más. Si fuéramos a la iglesia más seguido. Si parásemos de comer de cierta forma. Y ese sí, usted puede seguir añadiéndole diferentes cosas, ¿verdad? Si esto, si el otro, si básicamente fuésemos mejores. Entonces Dios nos acepta. Esa mentira, ¿sabe de dónde viene, hermanos? Viene de lo más profundo del infierno. Eso no es cierto, hermanos. No funciona el evangelio de esa forma. Sin Dios, nosotros no podemos levantar un dedo para hacer lo correcto. ¿Cómo vamos a pensar que nosotros tenemos que limpiarnos o hacer esos cambios para que Dios nos ame más? Si sin Dios es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Imposible. Y se me puso bien calladito. Dios no enseña esto. Dios no requiere estas cosas de nosotros para que Él nos tome 100%. Dios nos toma como somos con todos nuestros errores, punto y aparte. Así es lo que la Biblia enseña. Can you put Bible verses on here, mijo? ¿Puedes poner aquí versículos de la Biblia? Vamos a, si puedes, si no, vamos a Salmo 139. Salmo 139, vamos a comenzar en el versículo 1. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has encaminado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis ¿qué? Mis pensamientos, mi andar y mi acostarme has rodeado. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, ¿tú qué? Tú la sabes toda. O sea, Dios nos conoce, hermanos, hasta lo más íntimo, hasta en una manera que nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos. O sea, Dios nos conoce íntimamente. Versículo 5 dice: detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y usted sigue leyendo y mira lo que dice el versículo 7, hermanos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí estás tú. Piense conmigo por un momento. Había un hombre, una historia verídica. Ustedes saben quién es C.D. Brooks, predicador afroamericano en la iglesia adventista, predicó por muchos años como evangelista. Él falleció creo hace unos 3, 4 años atrás. Él fue uno de los grandes predicadores en la iglesia.
En una ocasión él está dando una campaña evangelística y entra un señor sucio, con el pelo sin peinarse, y entra caminando así y encuentra su asiento. El pastor C.D. Brooks nota y él sigue predicando. El pastor C.D. Brooks se da cuenta que día tras día este borrachito sigue viniendo a la iglesia. Y cada día pareciera que no se cae tanto, como que se va enderezando cada día más, y llega el momento cuando el pastor C.D. Brooks hace la invitación para el bautismo. Little Willie levanta su mano, pasa al frente, se ora por él. Hermanos, este borrachito que entró a la iglesia casi cayéndose, en una campaña evangelística de casi 30 días, o un poquito más de 30 días, fue totalmente transformado. Cuando Little Willie llega el último día a la iglesia para el bautismo, llegó con su traje, con su corbatita, sin ningún tipo de olor al alcohol. Un hombre transformado por la gracia de Dios. Nosotros podemos ir hasta lo más profundo, dice el texto, del infierno, hermanos, y allí está Dios. Allí está Dios. Yo quisiera mencionar lo siguiente. La enseñanza que dice que usted tiene que actuar y ser, pensar de cierta forma para que Dios lo acepte y lo tome, como dijimos hace unos momentos atrás, viene de un lugar muy oscuro, hermanos. No es de Dios. Este pensamiento ha mantenido a muchos en rebelión. Ha mantenido a muchos fuera de la iglesia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué es un problema esto. Usted puede leer esto después para que no se nos vaya el tiempo. Romanos 8, cuando usted lee los versículos 35 al 37, las preguntas se hacen, ¿verdad? Allí, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, persecución, hambre, desnudez. Usted puede leer todas esas diferentes características. Y al final, Pablo responde la pregunta. O sea, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Y él dice nada. O sea, eso es decir que si yo escojo una vida de pecado, el amor que fluye del cielo hacia la tierra, hacia los seres humanos, mientras estemos vivos, hermanos, eso sigue fluyendo. Hasta el último momento, eso sigue fluyendo hacia nosotros. Si nosotros rechazamos, eso es otra historia. Pero de que Dios nos ama hasta el final, eso es un hecho, hermanos queridos. Cualquier otro mensaje o mensajero que te diga lo opuesto no viene de las Escrituras, eso no viene de Dios. Y ahora llego a la ilustración. Necesito que alguien me ayude, un joven o cualquier persona que venga aquí arriba, un varón en particular, porque voy a abrazarlo. Un varoncito, Carlitos, alguien. Ok. ¿Cómo sea? Sin la Biblia, en realidad, va a ser más fácil. Okay. El problema que tenemos en la iglesia y que ha existido por cientos de años es de que nosotros pensamos que
si nosotros amamos al pecador, si nosotros hablamos con el pecador y lo apreciamos y lo visitamos, nosotros pensamos que eso es alcahuetear el pecado del pecador. Y pensamos que tenemos que estar constantemente detrás del pecador, dándole duro y duro y duro. Pensamos, por un momento nos da amnesia, que nosotros somos Dios o el Espíritu Santo. Cuando no somos, hermanos. Y este es el gran problema y malentendimiento. Todos aquí sabemos que Dios no quiere que vivamos una vida de pecado, ¿correcto? Eso es claro en las Escrituras, hermanos. Dios no alcahuetea el pecado. La confusión viene aquí, Carlos. Esto representa el pecado. ¿Okay? Tú y yo nacemos con la tendencia a esto. ¿Ok? So, tú naces, tú creces, agárrate del pecado porque esa es nuestra condición. ¿Ok? Agárrese del pecado. Exactamente. Esa es la condición humana, hermano, ¿sí o no? Ahora, maybe give me a little right here, perfect. Viene Dios. Este es Saulo de Tarso. Esta es la iglesia de Europa. Estos somos nosotros, hermanos. Entonces viene Dios a Saulo de Tarso en esta condición. ¿Y qué hace Dios? Ay, no, tú estás lleno de pecado. Ay, fuchi, ay, no. Ay, no, qué feo. Ay, qué mal te portas. Ay. Usted me entiende, hermanos. Like, todos de los que profesamos seguir a Dios a veces. Por eso, en gran parte, no hay gente que viene a la iglesia. Los corremos con esa mentalidad. Pero ¿qué hace Dios? Dios viene. Y si hago mi lecho en el infierno, dice la Escritura, ahí está Dios. Y eso es lo que hace Dios. Poquito a poquito, Dios, como Dios sabe hacerlo, Dios va poco a poco. Y luego hacemos eso, ¿verdad? Y Dios ahí está. No, Carlitos, mi hijo, yo sé que te encanta eso, yo sé, sí, pero exacto. Gracias, Carlos, gracias. ¿Sí ve la diferencia, hermano? El anhelo más profundo del ser humano es entender que aunque estamos así, hermanos, con problemas, Dios aún así viene y nos ama y nos toma de todo corazón. Ese es nuestro Dios. Y es en ese contexto, en ese ambiente, con ese entendimiento, que uno empieza a voltear hacia el cielo, a confiar en Dios. Nos da el poder de soltar las cosas que nos dañan. Pero en este contexto, no en el otro, hermanos. No en el otro. El diablo, ¿cómo nos ha confundido? Si solamente Dios nos puede ayudar y transformar, ¿por qué será que tenemos tanto problema nosotros con tomar el lugar de Dios? ¿Cuál es nuestro rol, hermanos? ¿A qué nos ha llamado Dios?
aceptemos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Sígalo de todo corazón, gloria a Dios. Pero si vienen personas, o si entre nosotros, porque nosotros también estamos creciendo todavía, hermanos, hacemos las cosas diferentes, o dice que quebramos el sábado, o que comemos esto. Hermano, la obra de transformación es de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a mantener nuestros ojos en Él. Fija tus ojos en Cristo. ¿Cómo va el corito? ¿Se acuerdan del corito? Tan lleno de gracia y amor. Siga, siga. Y en ese contexto, en el contexto que yo estoy fijándome aquí, no en los errores y las faltas aquí, sino que mi vista está allá, hermanos. Y mientras mi vista está allá, dice el texto del corito, las cosas del mundo llegarán a ser o tener falta de valor, ¿no? Su valor perderá, serán sin valor para nosotros. Ese es el contexto. El anhelo más profundo del corazón humano es saber que nuestro Creador, quien nos formó, quien nos ha dado la vida y quien nos sostiene, que nos ama, hermanos, así con todas nuestras faltas. Usted no tenga miedo de tomar a esos jóvenes con sus problemas, porque usted y yo también tenemos los mismos problemas. Los mismos problemas. Simplemente que a veces pensamos que los nuestros no son tan malos, ¿verdad? No tenga miedo de tomar a esos jóvenes, a esas personas. Tómenlas, hermanos. Tómenlas. Invítelas a su casa. Invítelas a la iglesia. No hablemos de ellos. No hablemos de ellos, hermano, porque Dios los toma así como son. Dios no te está pidiendo que tú cambies a nadie, y Dios tampoco te está pidiendo que tú te cambies a ti mismo. Él puede hacer eso. La meta del cristiano es mantener nuestro enfoque en Cristo a través de la oración, a través de la meditación sobre su palabra, los himnos, los cantos que hablan de Dios, su palabra, ¿me entiende? Y mientras hacemos esto, Dios nos va transformando. Quisiera en estos momentos, ya se me va terminando el tiempo, hay un video. Did you guys find that video, you guys? Shall we try it? Hay un video de una familia, si no se las cuento, hermanos. Hay un video de un papá que toma a su hijo con problemas. ¿Cómo se le llama? ¿Qué es lo que él tiene? No puede caminar, no puede hacer nada. Es como un quadriplegic, creo. Sí, no puede caminar, no puede hablar muy bien. Y el papá hace algo muy, muy especial con este muchacho. Y quise usar este video. He estado tan ocupado que nunca pude mandarle el video a los muchachos. Si podemos, sería lindo si lo pueden ver. Creo que es una representación muy buena de nuestra experiencia, hermanos, como cristianos aquí en esta tierra. Okay, there you go. So I got the music. Can we get some music, you think? Or? Let's just get the story itself. Just the video. Are Dick and Rick Hoyt, Can better you known forward as that? Team Hoyt. And if you haven't heard of them yet, be prepared. Registration. Keep going. Keep going. Will remember for the He's gonna be nothing but a It's just vegetable the for the video rest of his of life. them. Boston Bruins were going for the stamp. Okay,
right there. The gun went off, and we went off with all the other runners. Everybody thought that Rick and I would just go to the corner and turn around and You come know- back. Well, we didn't. We finished the whole 5 miles. How many minutes is coming that, in you next guys? to last, but not last. And when we got home that night, Rick wrote on his computer, Dad, when I'm running, it feels like my disability disappears. So that was a very powerful message to me that we finally found a sport that Rick could get involved in, just like everybody else. Can you just find the place where it's just playing? I don't know if this video has that. Go forward. Go forward. See if you can find that. They're Keep going. Keep competing going. Keep going. athletes, and then right there, Keep going. I may be else. Rick would tell you that our message Okay, is let's you just stop it. I think I know what happened. Les pido muchas disculpas. You guys, thank you very much. It's a nice documentary. Hay un video solamente como de 3 minutos que básicamente, ustedes ya vieron al muchacho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá es inspirado porque su hijo quiere correr, quiere andar en bicicleta, quiere hacer las cosas que otros niños normales hacen y no puede. Entonces el papá se inscribe en un, ¿cómo se dice? Triathlon. Un triatlón, bicicleta, correr y nadar. Natación. Imagínese usted, el entrar en uno de estos y participar uno mismo es bastante, ¿no? Pues el papá está empujando y jalando al hijo en esos 3 eventos. Y es lindo cuando usted ve el video. Vaya a la casa ahora, véalo. Y me recuerda tanto, hermanos queridos, de nuestra condición. O sea, usted y yo estamos en necesidad de gracia todos los días, ¿correcto? Y es el Padre Celestial, es el único que sabe cómo, que tiene las fuerzas, tiene la sabiduría para ayudarnos, hermanos. Por lo tanto, el llamado que quiero hacer el día de hoy es el siguiente. Nosotros nos estamos conociendo. Y como tengo ganas de trabajar unidos con ustedes en los años que vienen. Tendremos desafíos, pero en el nombre de Jesús, el día de hoy, yo quiero desafiarlos. A que ustedes mediten en esta historia de Pablo y de lo que hablamos el día de hoy. Porque, hermanos, vivimos en una época en donde el carácter de Dios ha sido tan mal representado. ¿Sabía usted que Cristo vino primordialmente para corregir la imagen de Dios hace 2000 años atrás? A Felipe una vez le dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre, hijo mío. Y hoy en día estamos en esa misma necesidad. Y usted y yo estamos siendo llamados para representar al Rey de Reyes, hermanos, de la forma correcta, para no correr a la gente, sino para animarlos en este caminar al cielo, en el cual todos estamos luchando, hermanos, ¿sí o no? Por lo tanto, únase conmigo el día de hoy para mantener nuestro enfoque en Cristo, y cuando caemos hay que ayudarnos en vez de criticarnos. El anhelo más profundo es entender y experimentar que el creador nuestro nos toma tal como somos. Oremos juntos. Señor querido, alabamos tu nombre el día de hoy, porque vemos aquí algo increíble, Señor, con la vida de Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo. Tomas aquí un hombre, Señor, totalmente lleno de confusión y maldad por un lado y deseos buenos por otro, Señor, la condición humana. Te pedimos que nos ayudes a aprender de esta historia. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos enfocados en ti, oh Dios, constantemente. Y nos ayudes, Padre, a animar al que está desanimado, animar al que está batallando. Porque, Señor, a final de cuentas, todos estamos en esa misma necesidad
de gracia que nos das tú. Alabado sea tu nombre y bendice este grupito de una gran manera, Señor, para poder ser usados en esta área, en esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los aprecio mucho, hermanos queridos. Nos vemos en la tarde. Ya. Hermanos, voy a invitar a los diáconos, ahora sí. Si pueden pasar, vamos a recoger diezmo y ofrenda en este momento. Voy a pedirle al hermano Dilón si tiene la lectura, mientras que los diáconos se preparan.